Muy bien, entonces tenemos el análisis de taludes por medio del software Slide. En esta diapositiva pues presentaremos cómo se hace el proceso de análisis de taludes y a qué conclusiones podemos llegar usando este software. Primero que todo tenemos un terreno estratificado, el cual tiene esta forma, nos dan estos datos de entrada, estos ángulos, y tenemos que calcular nuestra geometría. Entonces, para hallar la distancia horizontal empezando por este triángulo superior, aplicamos la tangente del ángulo, nos da un valor. Luego necesitamos la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras teniendo ya los dos catetos hallados, y para este triángulo inferior necesitamos hallar prácticamente todos sus datos. Entonces, teniendo esta altura de aquí y esta altura de aquí abajo, se la podemos restar a la altura total, nos da la altura vertical, que precisamente es el primer cálculo, y para la distancia horizontal y la hipotenusa pues se procede de la misma forma que se hizo con el triángulo superior. Luego entonces así nos queda la geometría de nuestro talud. Cabe aclarar que estos datos pues son aproximados porque los datos precisos tienen mucho decimal y tocó reducirlos por practicidad. Lo último que se hace entonces es el cálculo de nuestras coordenadas, y para el cálculo de las coordenadas, que son las que vamos a poner en el slide para que nos grafique nuestro talud, tenemos que imaginarnos que aquí hay un eje y este es el eje X. Entonces este punto sería el 0, 0. Luego tendremos que desplazarnos una distancia de 41 metros en X y 0 en Y. Luego entonces para la altura tenemos la misma distancia en X y nos desplazamos una altura de 20 en Y, y así procedemos entonces para cada uno de los puntos haciendo las sumas y restas pertinentes para poder graficar nuestros vértices en la aplicación, en el software, y que pues nos dé el estrato tal cual como lo tenemos dibujado aquí. Adicionalmente pues tenemos las características de estratos de nuestro suelo. Tenemos que tener en claro que estas características son las que precisamente nos ayudarán a hacer los cálculos y el análisis. Entonces nos dan 3 estratos, cada uno con un color, y los datos que nos dan son el peso unitario, cohesión y ángulo de fricción, que son los necesarios para poder calcular fallas mediante este software. A continuación entonces ya lo que viene es el análisis mediante 3 métodos, y para eso entonces podemos estimar si el suelo cuenta con si nuestro talud cuenta con las condiciones adecuadas para soportar cargas y sacar conclusiones con estos datos. Bueno, inicialmente configuramos el software, lo ajustamos de manera tal que se acomode a lo que pretendemos analizar y por ende pues obtener los resultados que deseamos. Con esto hacemos referencia específicamente a las unidades de medición con las que deseamos trabajar, y también se nos da la posibilidad de otorgar otra serie de comandos que nos garantizan que nuestros resultados sean lo más acertados posible. Una vez ya tenemos entonces las coordenadas de cada punto que delimita la geometría de nuestro talud, también las propiedades de los estratos, procedemos a introducir estos valores en el software. Las propiedades de los estratos son esas que se nos proporcionó inicialmente en el ejercicio, tales como lo son el peso unitario, la cohesión y el ángulo de fricción. Esta evaluación tiene como propósito principal el análisis de la estabilidad de nuestro talud mediante 3 métodos específicamente. Tenemos el de Bishop simplificado, Jambu simplificado y Spencer. Para este caso, donde fue implementado el método evaluador de falla basado en la teoría de Bishop simplificado, podemos evidenciar que tenemos un factor de seguridad de 1.24, inferior a 1.5, que por ende nos indica que este talud está propenso a fallar por deslizamiento. Esto basado en las propiedades de los materiales que posee cada estrato, como también cada una de las pendientes y distancias. En el caso de Jambu simplificado, tenemos que a partir de este método evaluador de falla pues evidenciamos un factor de seguridad aún inferior al 1.5, para este caso de 1.17, cosa que nos indica que nuestro talud está propenso a fallar por deslizamiento. Aquí la relevancia o la importancia de la evaluación radica principalmente en los métodos, los posibles métodos que se puedan implementar para estabilizar este talud, pues básicamente está propenso a la falla, pero aún da lugar a una estabilización.
También para este caso, donde fue implementado el método evaluador de falla basado en la teoría de Spencer, pues podemos evidenciar que aún seguimos teniendo un factor de seguridad inferior a 1.5. Nos indica que el talud es inestable. Inicialmente se nos proporcionaron unos datos de entrada, unas distancias referentes obviamente a la geometría del talud, como también unos ángulos. A partir de estos valores, nosotros obtuvimos también unas distancias tanto verticales como horizontales y también distancias inclinadas. Con estos valores que obtuvimos, determinamos las coordenadas en cada uno de los puntos que delimitan la geometría de nuestro talud. Una vez tuvimos cada uno de los puntos definidos, los llevamos al software, alimentamos el software con estas coordenadas para graficar, esquematizar precisamente la geometría del talud que nos correspondía. Entonces, a partir de eso analizamos y comparamos y pudimos notar que había cierta diferencia en las distancias como también en los ángulos, mínima, pero considero que tiene su relevancia y su importancia. Es el hecho de no contemplar cada uno de los decimales que nos arrojan los valores calculados a mano, por así decirlo, y que de verdad creería que es importante tenerlos en cuenta. No siendo más, concluimos que las condiciones del terreno en estudio presentan demasiadas posibilidades de falla. Es un talud bastante inestable y pues por cada uno de los métodos evaluadores aplicados obtuvimos valores de factor de seguridad inferiores a 1.5 con diferencias relativamente mínimas entre sí, pero considero que cada uno basado en un criterio específico. Creería que entre los métodos de Bishop, Jambuth y Spencer, el que presentó en el análisis el dato más crítico fue el de Jambuth simplificado, que además del valor de factor de seguridad está también el indicador de color, el cual para este caso fue un naranja más intenso, diferente del método de Bishop y Spencer. La aplicación también de varios métodos para el análisis de taludes considero que es sumamente importante y además permite tener un panorama mucho más amplio a la hora de dar una valoración ingenieril sobre las condiciones de un talud específicamente, proporcionando rangos mínimos y máximos también dentro de rangos mínimos y máximos de falla dentro de lo crítico.